Acelera tu éxito. Descubre el poder del pensamiento creativo. Aprovecha tus talentos y potencia tus capacidades para que logres tus metas y proyectos. Conoce técnicas y herramientas para el desarrollo de tu potencial que faciliten la comprensión de tus procesos mentales, desarrollan el pensamiento estratégico y mejoran tus habilidades de gestión. Buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto encontrarnos una vez más este miércoles. Hoy tengo un tema pues realmente bien interesante, un tema en el cual me gusta trabajar y compartir con las personas con que acostumbro a hacer proyectos, con las personas que me buscan para coaching. Es uno de los pilares fundamentales sobre los que baso la estrategia de cómo vamos a trabajar. Y déjame hacerte un par de preguntas. ¿Sientes que el tiempo no te alcanza? Parece que das y das vuelta y no avanzas. Yo creo que eso es algo que nos pasa muchísimo hoy en día a todos nosotros. Sentimos que el tiempo va muy acelerado, que sentimos que tenemos muchas cosas encima, muchos proyectos y sentimos que damos vuelta y no avanzamos. Precisamente lo que te quiero compartir es la fórmula que me ha servido a mí y que, como te digo, la he compartido con muchísimas personas, tanto en talleres, tanto en conferencias, como en coaching uno a uno. Esta es la fórmula con que he trabajado con ellos y les ha ayudado montones a organizar mejor sus actividades, lograr más efectividad y más eficacia con su tiempo. Y de eso lo quiero compartir contigo, precisamente del concepto de cómo gestionar mejor el tiempo y lograr mayor productividad, porque de eso se trata. Cuando hablamos de gestión de tiempo, lo que estamos enfocados es en buscar cómo lograr una mayor productividad en el tiempo que tenemos. De hecho, cuando se menciona mucho, hablamos de administrar el tiempo. Sin embargo, como tal, el tiempo no es algo que podamos administrar. Lo que podemos gestionar de una manera adecuada es el tema de las actividades que hacemos en el tiempo que tenemos. A mí me gusta mucho el concepto de la palabra gestionar en contraposición a la palabra administrar. Es algo de lo que ya he hablado, pero me gusta recalcarlo. Para mí, el gestionar significa tener una visión más global del tema. Administrar es repartir, es como llevar un orden de las cosas, hacer que todo calce, etc. Pero gestionar significa tener una visión más de largo plazo, más de misión, de visión, en relación a mi, ya sea a mi vida, a mi empresa, etcétera. Es gerenciar exactamente el concepto. Es más un concepto de gerenciar que de administrar. Y cuando hablamos de gestionar el tiempo, de tener una mayor productividad en nuestro tiempo, estamos hablando precisamente de hábitos. Saben que hace algún tiempo hablamos precisamente, todo uno de estos programas fue enfocado totalmente en hábitos. Hoy quiero trabajar muchísimo el tema de los hábitos que nos ayudan a lograr más cosas, que nos ayudan a lograr más productividad, a mejorar nuestra eficacia y nuestra eficiencia en lo que hacemos. Y es que hablamos de que los hábitos son aquello que hacemos cuando no pensamos en lo que hacemos. Son adquiridos por repetición de actos iguales o semejantes, originados por tendencias instintivas. En resumen, Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Precisamente lo que hacemos día a día es lo que nos lleva a los resultados que obtenemos, y en eso nos convertimos. De hecho, entonces, si queremos lograr más, ser más eficaces, tenemos que cambiar lo que hacemos día a día, tener un enfoque total en la productividad y en el manejo de las actividades que hacemos. Como te digo, este es un tema que trabajo muchísimo en talleres, es un tema muy extenso, es un tema que nos da para todo un programa de coaching o todo un programa de entrenamiento. Sin embargo, aquí lo que quiero es darte los conceptos y son conceptos de aplicación. Al final te voy a dar los puntos que tienes que hacer y seguir para que logres gestionar mejor el tiempo. Quiero que sea esta hora muy productiva para vos, que precisamente salgas con una herramienta que te aseguro que si la pones en práctica, por lo menos algunos de los hábitos que te voy a sugerir y de los conceptos que te voy a sugerir, puede hacer un cambio enorme en los resultados que estás obteniendo. De hecho, algo con lo que siempre me buscan las personas o con lo que trabajamos es porque precisamente la gente me dice,
que están estancados, que sienten que no están haciendo lo que tenían que hacer, que están involucrados en muchísimos proyectos, en muchísimas cosas, y no están logrando lo que realmente quieren. La gente siempre me pregunta, Luis, ¿cómo es que haces muchas cosas? Yo, si la gente que me conoce y sabe en lo que hago, sabe que siempre estoy trabajando en proyectos, ayudando a diferentes personas en proyectos, estoy haciendo coaching, estoy haciendo trabajo en mis páginas de internet, en proyectos de otras personas, saco tiempo para hacer ejercicio, hago bastantes actividades, mi agenda siempre está pues ocupada, pero siempre encuentro el tiempo para hacer las cosas. Para mí es un reto siempre el estar buscando cómo mejorar ese tema de la productividad, y para mí es un tema de ser muy eficiente y muy eficaz con lo que hago. Por eso es que tanto me ha interesado este tema, he leído a muchísimos autores, he seguido muchísimos programas, he hecho muchísimo esfuerzo en capacitarme en esto, porque es algo que para mí es necesario y que también he aprendido pues a compartirlo con otras personas. Stephen Covey habla cuando habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que para convertir algo en un hábito necesitamos 3 elementos: el conocimiento, la capacidad, que significa el cómo hacerlo. El conocimiento es el qué hay que hacer y por qué. La capacidad, el cómo hacerlo. Y el deseo, y por supuesto tener el deseo, la motivación y el querer hacerlo. Entonces aquí lo que yo te pregunto es, ¿quieres mejorar tu productividad? ¿Quieres ser más eficaz y más eficiente con tu tiempo? Yo te voy a decir el qué hacer y cómo hacerlo. Y vas a saber cómo hacerlo en la medida que lo empieces a practicar, que empieces a ejercitar ese músculo, y vas a ver cómo vas a lograr más. ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Cómo lograr más y tener más tiempo para todo? Eso es lo que estamos todos detrás todos los días. Viendo a ver cómo logramos más cosas y tener más tiempo. Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Y déjame decírtela de inmediato. Es haciendo menos. La única forma de lograr más y tener tiempo es haciendo menos. Es haciendo menos de muchas cosas que no nos aportan valor y concentrarnos en las que sí aportan valor. Así, aquí vamos a ir profundizando en ese tema. Y entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que evidenciar es qué es aquello que es vital e importante en nuestra vida y qué es aquello que es trivial y que hacemos mucho. Por ejemplo, ¿qué es vital? Probablemente vital para mí sea hacer aquellas cosas que me producen un resultado, que me producen, vamos a ver, si estoy trabajando, pues que me produzcan un resultado económico, que me produzcan dinero. Aquellas actividades que me ayuden a crecer como persona, que me aporten valor, que me ayuden, por ejemplo, leer un libro, es algo que para mí es vital. Para mí, en mi mapa, en mi concepción, hacer ejercicio es vital. Es algo que lo considero como parte de mi vida y de mi rutina, porque es lo que me aporta la energía para hacer otras cosas. Para mí entonces eso es vital. El pasar tiempo con la familia, el sacar tiempo para divertirse, esas cosas son vitales, pero también nos llenamos de muchas cosas que pueden ser denominadas triviales. Por ejemplo, trivial, no sé, el tiempo que pasas viendo televisión, el tiempo que pasas revisando redes sociales, compartiendo cosas tal vez no tan importantes en redes, el tiempo que pasas leyendo mensajes que te llegan de texto, de WhatsApp, de correos no deseados, etc. Y no te digo que lo trivial significa que tengas que dejar de lado aquellas cosas que son divertidas o que te gustan hacer. Significa cuánto tiempo destinas a eso. Porque lo que nos pasa es que tenemos muchísimos distractores. Nos pasa que tenemos hoy en día un gran reto, y es cómo logramos ser más eficientes y eficaces en medio de tanta información, de tantas cosas que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, las redes sociales. Por ejemplo, ayer alguien me decía, en una reunión me sugerían que creáramos un grupo, varios grupos de WhatsApp, etcétera. Y por supuesto que es importante, sí lo utilizo. Sin embargo, por ejemplo, si nos pasamos todo el día contestando, dándole seguimiento a todos los mensajes que nos llegan en el WhatsApp o todas estas cosas, vamos a perder mucho tiempo. Ahí lo que tenemos que buscar son estrategias. Te comparto algo, por ejemplo. En mi caso, yo lo que hago a veces es alejar el teléfono un rato,
si entran mensajes, pues ahí entran, después entro y los veo todos, no pasa nada, no tengo que contestarlos en tiempo real, inmediatamente. A veces, por ejemplo, apagar apagar el programa de correo electrónico un rato y no consultarlo, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Eso nos ayuda a concentrarnos en lo que es vital en ese momento. Si el tiempo que dedicas a ver televisión es muchísimo tiempo, viendo probablemente series que no te aportan gran crecimiento ni nada de eso, pues identifica qué cosas son. Yo no te puedo decir cuáles son, porque cada persona es diferente y cada persona sabrá qué es aquello que le es vital en su vida, que le es importante. Por ejemplo, para unas personas vital será el tiempo que pase con sus hijos, y eso no es algo trivial ni nada. Sin embargo, por ejemplo, si solo pasas tiempo pero no estás haciendo realmente nada con ellos o no estás aprovechándolo, probablemente puedas ver cuánto de ese tiempo estás convirtiéndolo en algo trivial y no en algo importante. Entonces, ese es el enfoque, determinar qué es aquello vital en nuestras vidas y qué es aquello trivial, aquello que podemos dejar un poco de lado, enfocarnos más en lo vital y dejar de hacer aquellas cosas que son triviales. Aquí nos vamos a enfocar en un triángulo con el que me gusta mucho trabajar, que es enfocarnos en lo que realmente queremos. La base siempre, y siempre me hace escuchar, y siempre me escuchas decirte que tenemos que definir claramente qué es lo que queremos, cuál es aquel gran objetivo que tenemos, cuál es esa visión y misión que tengo alrededor de mi vida o del proyecto que estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque de allí entonces, cuando yo determino lo que quiero, puedo determinar la viabilidad para lograrlo. Entonces, si tengo viabilidad para lograr lo que quiero, voy a obtener aquello, lo voy a tener. Ahora, más bien voy a ver cuáles son los recursos que tengo para lograr lo que tengo, haciendo una utilización correcta del tiempo, haciendo una utilización eficiente de los recursos. Ahí es donde hablo del concepto de eficiencia. Ser eficiente es utilizar bien los recursos, utilizar bien el tiempo que tengo, el dinero que tengo, los recursos que tengo a la mano. De eso se trata eficiencia. Y buscamos mucho ser eficientes. Sin embargo, para mí, más importante que ser eficiente es ser eficaz. Y es que entonces, cuando yo logro establecer que lo que obtengo, que es el cuadrito que está a la izquierda, está en relación a lo que yo quiero. A ver, muchas veces nos pasa que pasamos mucho tiempo haciendo bien algo que no nos lleva realmente a lo que queremos. Y déjame aclarártelo un poquito más. No hay peor cosa que hacer cosas bien que no tenían que haber sido hechas. Entonces, por eso es mucho más importante lo que haces que cómo lo haces. Hacer lo incorrecto bien no lo hace correcto. Es lo que te estaba diciendo. No siempre lo que estamos haciendo, aun cuando lo estemos haciendo bien, es eficaz para nuestras metas más grandes. Entonces, ahí es donde está la clave para tener ese balance entre eficacia y eficiencia. Es saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero va en función completamente de mis metas, de mis objetivos. ¿Por qué? Porque, como te digo, puede ser que pase mucho tiempo haciendo cosas que no son realmente importantes para mi propósito mayor. Espero ser claro en ese concepto, porque para mí esta es una de las claves de cómo realmente obtener resultados. Y vas a ver que muchísimos autores, muchísimos escritores, lo que te hablan es trabajar con base en resultados. Eso significa tener claramente definido qué es aquello que yo quiero lograr. Volvamos un momentito al triángulo. Lo que quiero lograr. Entonces, ¿qué es aquello que yo quiero lograr? Revisar entonces qué recursos tengo para realizarlo, cuál es el mejor uso que puedo hacer de los recursos, de mi tiempo, ver qué es lo que tengo para entonces utilizarlo de manera correcta y obtener aquello que quiero. Ahí es donde está la clave, porque, como te digo, revisa cuántas cosas haces a diario que probablemente no te estén llevando a los resultados que quieres obtener. Quiero que te quedes con ese pensamiento un rato, porque ahí es donde está la clave de cómo es que estamos siempre dando vueltas y vueltas alrededor de que sentimos que hacemos y hacemos y hacemos, pero no logramos. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en aquello de hacer mucho, pero incluso lo hacemos bien,
probablemente lo haces con excelencia, pero no es algo que te lleve realmente al resultado que estás buscando. Entonces, recuerda aquello, hacer lo incorrecto bien no lo hace correcto. Vamos a ir a un corte, quiero que te quedes pensando en ese concepto y regresamos. Acelera tu éxito con Luis Antonio Chacón. Regresamos. Y como te decía, para mí entonces ser eficaz es más importante que ser eficiente. Porque nos puede pasar aquello de que sentimos que estamos muy ocupados, que pasamos todo el día haciendo muchas cosas y eso no significa igual a ser productivo. Siempre estamos con nuestro escritorio lleno de cosas, lleno de papeles, lleno de actividades, cosas pendientes, probablemente, y sin embargo, y creemos que hacemos mucho. Sin embargo, eso no significa exactamente productividad. Al final, uno debería estar examinando todos los días si lo que estoy haciendo realmente me está produciendo resultados, si me está llevando a aquello que yo quiero lograr. Y entonces aquí vamos a ver cómo nos salimos de esa trampa, cómo nos salimos de esa trampa en la que vivimos, donde estamos todo el día como dando vueltas y vueltas y vueltas sin poder realmente lograr aquellas cosas que queremos. Aquí es donde quiero entonces hablarte de enfocarte apasionadamente y eficazmente, siendo eficazmente productivo. Aquí tienes que cambiar la mentalidad, tienes que lograr un enfoque total y absolutamente de productividad. ¿Cómo yo hago más con el tiempo? Porque te decía al principio y te lo recalco, uno no puede administrar el tiempo. El tiempo es igual para todos. No podemos comprar más tiempo, no podemos dejar tiempo para mañana. El tiempo pasa y pasó, ¿verdad? Y además, es una de la maravilla del tiempo, es que es un bien, podemos verlo como un bien, un recurso totalmente equiparativo. O sea, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ya seamos pobres, ricos, estudiados, no estudiados, seamos hombres, mujeres, etc. Cualquier cosa que quieras poner, todos tenemos la misma cantidad de tiempo en el día. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo administras o gestionas las actividades que haces durante el día? Ahí es donde está la clave de cómo lograr ser más productivo. Hablemos entonces de un principio muy importante, es el principio de Pareto. El principio de Pareto, si bien te invito a que investigues un poco más de la ley de Pareto, es un concepto que fue creado originalmente para temas de economía. Aplica en muchísimas de las áreas porque se ha dado cuenta de que esto es como una ley constante en muchas de las cosas. La ley de Pareto lo que dice es que el 80% de los resultados que obtenemos vienen del 20% de los esfuerzos que realizamos. A ver si me logro explicar bien. El 80% de lo que logramos lo hacemos en el 20% de las acciones. Dime si no es cierto. Enfócate y revisa un día tuyo de trabajo y mira cuánto realmente de ese día fue productivo, que te hizo producir el dinero que necesitabas producir ese día, o produciste el resultado, y vas a ver que si acaso fue un 20%. Dicen por allí que un ejecutivo, un CEO de una alta empresa, el tiempo productivo que logra en un día de trabajo es alrededor de 1 hora al día. Imagínense, 1 hora al día. ¿Por qué? Porque estamos llenos de distracciones, contestando correos, yendo a reuniones, movilizándonos de aquí a otra reunión, y es tiempo que no aporta valor como tal. Entonces, el esfuerzo que realmente nos produce los resultados viene del 20% de las acciones. Desde ese punto de vista, podemos verlo también desde otro punto de vista, que es que el 20% de los resultados que el 20% de los resultados lo obtenemos del 80% de las acciones. Entonces quiere decir que mucho de lo que hacemos apenas nos contribuye a lograr ese 20%. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Enfocarnos precisamente en qué 20% está causando el 80% de mis problemas. ¿Dónde es que estoy ahí realmente teniendo esos retos? ¿Y qué 20% me lleva al 80% de los resultados y la felicidad que quiero? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo enfocarme más, reducir de ese 80% de cosas que no me aportan valor, reducir tiempo de allí, ver qué quito, por ejemplo, si estás gastando mucho tiempo en reuniones, ¿cómo puedes evitar esa reunionitis? Si estás gastando mucho tiempo en contestar correos, en revisar correos,
cómo puedes eliminar un poquito de eso y pasar de ese, perdón, de ese tiempo a productividad. Solo vos sabes qué es lo que realmente puedes eliminar de ese 80% que no te aporta valor y sumarle un tanto. Imagínate que si solo lograras quitarle un 20% a eso y duplicar el tiempo productivo, duplicas tus resultados. Así impresionante es esto. Y quiero que hagas ese examen, revisa exactamente qué es lo que estás haciendo día a día y verás cómo realmente de todas las horas de trabajo son pocas las que realmente uno dice, ok, esto que hice produjo un resultado, va a producir dinero. Muchísimo tiempo se nos va en reuniones, en contestar el Skype, en contestar teléfono, en desplazarnos de un lugar a otro, etc. Entonces, revisa eso, es importantísimo y te invito a que hagas esta reflexión. Te digo que lo que hoy voy a ir muy rápido, quiero compartir contigo toda esta información que realmente la trabajo en talleres o en varias sesiones de coaching, y yo lo que quiero es que te lleves estos tips para que vos puedas trabajar sobre ellos, investigar más y cualquier cosa, incluso me puedes escribir y profundizamos en el tema. Otra de las leyes importantes que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de que está gestionando el tiempo es una ley que le llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson lo que dice es que el trabajo se expande para llenar el tiempo que hay disponible. Observa eso, mira qué interesante es esta ley y toda la profundidad que hay detrás de ello. El trabajo se expande para llenar el tiempo que hay disponible. Dime si no es cierto. Si tienes que hacer una presentación para dentro de un mes, vas a tardar un mes preparándola. Si tienes que hacer un trabajo para dentro de una semana, vas a tardar una semana haciéndolo. Pero si te dijeran, esa presentación que tienes que hacer dentro de un mes, la tienes que tener en una semana, vas a hacer esa presentación y la debes tener en una semana. ¿Por qué? Porque expandes el trabajo al tiempo que tengas. ¿No les pasó a ustedes aquello de que teníamos que hacer un trabajo en la universidad o en la escuela y nos daban un mes de tiempo para hacerlo y durábamos el mes completo y quizás estábamos corriendo el día antes para terminarlo? Es lo mismo, cuando tenías si te dicen que esta actividad tiene que ser para mañana, vas a hacerla. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Dice que el resultado final de trabajar con un plazo más corto es casi siempre igual o mayor calidad, producto de un mayor enfoque. Entonces, no necesariamente porque tengamos mucho tiempo para hacer algo lo vamos a hacer mejor. Significa a veces que lo que necesitamos es tener el enfoque. A veces el ponernos plazos más cortos para las cosas logramos la misma calidad, pero con una mayor eficiencia y eficacia. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Precisamente reduciendo la cantidad que le asignamos a una tarea que queremos lograr. Por ejemplo, si yo habitualmente para preparar una conferencia me tomo, vamos a decir que haciendo los slides, los slides para esa conferencia, me tardo un día entero. Me pongo la meta de hacerlo en mediodía y entonces reduzco la cantidad de tiempo. Si yo por lo general haciendo un cierre contable duro 4 horas haciéndolo, bueno, voy a decir no, la próxima vez voy a tardar 3 y voy a tratar de hacerlo en esa cantidad de tiempo. Y entonces, van a ver cómo ustedes entre menos tiempo asignen a eso, más van a lograrlo. ¿Por qué? Porque si dejamos plazos de tiempo muy largos, lo que vamos a hacer es llenar ese tiempo con esa actividad. Revisen en su día a día y verán cómo nos pasa muchísimo eso, de que nos dejamos siempre para lo último, postergamos. Si tengo mucho tiempo, empiezo a investigar mucho, a leer, siento que estoy avanzando porque empiezo a dar muchas vueltas y no empiezo o no arranco realmente a hacer lo que tenía que hacer, porque expando el tiempo, expando el trabajo, perdón, al tiempo que tengo. Entonces la solución, acuérdense, reducir los plazos que nos vamos a poner para trabajar con plazos de tiempo más concretos. Espero que te quede claro la importancia. Recuerda, el trabajo se expande para llenar el tiempo que hay disponible. Entonces ahora quiero entrar en esos hábitos. Precisamente te hablé al principio de que somos lo que hacemos
día a día. En eso se convierte, en eso nos convertimos. Por ello, los hábitos que hagamos día a día para lograr más es la clave. Aquí te voy a compartir cuáles son esos hábitos que yo he aplicado, que he elaborado y también he descubierto a partir de seguir a muchísimas personas que hablan de estos temas. He hecho programas con Tony Robbins, he hecho programas con diferentes, con Stephen Covey, siguiendo a muchísimas otras personas alrededor de este tema, y de ellos he ido como captando y tomando lo que para mí funciona, y es la fórmula que te quiero compartir y la fórmula que te invito a que pruebes. Entonces, el primero de las cosas que tenemos que hacer es capturar todo en listas. Ese es el primer hábito que necesitamos hacer. Dice por ahí una frase que dice: más vale un lápiz corto que una memoria larga. Mucha gente dice: no, yo todo lo tengo en la memoria, yo todo lo tengo, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué significa eso? El capturar todo en listas lo que nos ayuda es precisamente a liberar nuestra mente, a descansar nuestra mente, de no tener que estar todo el día recordando lo que tenemos que hacer. También el asignar franjas, por ejemplo, una cosa que le recomiendo muchísimo a la gente es, por ejemplo, tomar nuestro tiempo como si fuera franjas de televisión. No sé si has visto una parrilla, tal vez el concepto no te sea familiar, pero hay una cosa que se llama la parrilla de una televisora, por ejemplo. Entonces, donde vos tienes una parte que le llaman AA, AAA y el A o el Premium. Entonces vamos a decir, hay una zona o horas donde hay más audiencia, ahí es donde están colocados los programas más importantes. Luego tenés una segunda hora donde hay un poco menos de gente, luego una tercera, y hay otras áreas donde no hay mucha gente viendo pues, el programa, ahí vas rellenando con otros programas. ¿Qué quiere decir? Que en esos lapsos de tiempo, vamos a decir que la televisora, el momento que más se ve es entre 7 y 9 de la noche, ahí te van a poner lo que se llama el programa Prime, el programa en el Prime Time, en lo que se llama el programa que más vista tiene. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Hay que identificar cuáles son esos momentos del día, esas franjas del día, que para nosotros son más productivas. Luego tenemos otras menos productivas y otras en que somos cero productivos. Entonces, o muy poco productivos. Hay gente que, por ejemplo, me dice: yo soy madrugador, a mí me encanta madrugar, y ese momento de madrugar para mí es muy lleno de productividad. ¿Cómo aprovecho eso? Entonces, bueno, yo digo, si yo sé que todos mis días en la mañana tengo 2 horas muy productivas de trabajo, yo capturo las cosas en lista y lo asigno a esos días de trabajo, a esos momentos. ¿Por qué? Porque así yo sé que, primero, ya está asignado, sé que ese es el momento en que voy a hacerlo, y me quito ese estar pensando en aquellas actividades. Algo que nos desgasta mucho durante el día es que todo el día nos levantamos y decimos: tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Y todo el día me la paso pensando y repitiéndome aquellas cosas que tengo que hacer y no las hago. Y eso entonces me ocupa un tiempo, una energía, me ocupa mi cerebro en estar recordando aquellas cosas que tengo que hacer. Si yo tengo en una lista las cosas que tengo que hacer, y más adelante vamos a profundizar en cómo se maneja esa lista, pero capturo esas cosas, no las estoy cargando, no ando pensando en lo que tengo que hacer porque está claramente en una agenda, en una lista. Yo no te voy a decir qué tienes que usar porque cada persona utiliza una metodología diferente. Es parte de lo que a mí no me gusta, algunas metodologías que te dicen lo que tienes que hacer. Aquí yo te digo el concepto. Pues puedes utilizar un tablet, puedes usar tu teléfono, puedes usar software, que hay un montón de aplicaciones que te ayudan a hacer estas listas, y puedes utilizar lápiz y papel si es lo que te funciona. Puedes utilizar una agenda de papel como lo utilizan muchísimas personas. El tema es que encuentres una fórmula donde tengas las cosas que tienes por hacer en listas, para que lo quites de tu cabeza. Vamos a seguir con el hábito 2 precisamente después de este corte. Acelera tu éxito con Luis Antonio Chacón. Muy bien, regresamos. Entonces les hablaba que el primer hábito, capturar todo en listas. Recuerden, más vale un lápiz corto que una memoria larga. Dice, el segundo hábito es procesar lo que tienes una sola vez.
Aquí esto es importante. Y siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, como si fuera un correo electrónico. Vamos a decir que estás en el correo electrónico, te llega un correo. En ese momento vos puedes tomar una de 4 decisiones. Uno, eliminas el correo. No es importante, lo quitas. Otro, le delegas a alguien lo que dice ese correo. O sea, otra persona lo ejecuta. Otro, lo accionas. O sea, en ese momento lo ejecutas. Dices, respondes el correo, te hacen una solicitud, te piden una cotización y dices, bueno, en este momento la puedo hacer, lo respondo y salí ya, lo tengo eso pendiente. O otro bien, si sé que esto me va a tomar más del tiempo que yo puedo destinar en este momento, lo difiero. Recuerda, entonces lo pongo en mi lista de pendientes. Pero entonces, esto lo hacemos con cualquier tarea o cualquier cosa que nos llega, tomamos una de esas 4 decisiones. Decidimos, esto que supuestamente tengo que hacer o debo hacer, reviso, ¿lo puedo eliminar? ¿Lo puedo delegar a otra persona? ¿Lo puedo accionar, o sea, hacerlo inmediatamente o diferirlo? Entonces, revisa el ejemplo ese que te digo del correo electrónico. Por aquí hay un concepto que se llama la matriz de Eisenhower. Esto es un concepto de un expresidente de los Estados Unidos, el señor Eisenhower. Es muy similar a lo que te hablaba anteriormente. Entonces vas a evaluar de acuerdo a aquello que tienes que hacer, la importancia que tiene y la urgencia. Y de acuerdo entonces a aquello que si tiene una baja importancia y baja urgencia, lo puedes minimizar o lo botas, lo quitas. Esto no es urgente ni es importante. Entonces no necesitas hacerlo. Lo puedes eliminar o lo dejas por ahí, lo pasas. Si la urgencia es alta, pero la importancia es baja, puedes decidir si lo delegas. O sea, es urgente, tiene urgencia, pero la importancia no es tan grande como para que yo destine mi tiempo a eso. Si puedo hacerlo, lo delego a otra persona, ¿verdad? Entonces es muy importante que busquemos cómo delegar. Recuerden que, ¿te acuerdas que al principio te dije, la clave para lograr más es haciendo menos? Entonces tenemos que buscar quienes nos ayuden, quienes nos apalanquen, quienes nos ayuden a quitarnos esas cosas de encima. Si la urgencia es baja, pero la importancia es alta, entonces lo ponemos en la agenda y lo cumplimos. O sea, pues decimos, ok, esto es importante de hacer, sin embargo, no urge hoy. O sea, hay que pagar, hay que hacer los pagos de los servicios de la casa. Hoy no vencen, me llegó un recibo, pero vence la próxima semana. Lo paso a la agenda, me lo quito de mi cabeza para no estar pensando en ello y lo ejecuto ese día, sin ser que es importante, pero no es de urgente. Y cuando tengo algo que es de importancia alta y de urgencia alta, pues tengo que hacerlo ya. En este momento, algo que me va a aportar muchísimo valor, me llegó una cotización urgente, tengo que responderle al cliente, lo hago. O hay algo importante que si no va a atrasar muchísimos otros procesos, entonces lo ejecuto en este momento. Entonces mira la prioridad, 1, 2, 3 y 4. Lo hacemos ya, lo ponemos en agenda y lo cumplimos, lo delegamos o lo minimizamos. Si ven, es el mismo esquema que les decía anteriormente. Visto de esta manera, creo que es un esquema muy práctico y una manera muy fácil de... Por supuesto que esto lo vas a hacer en cuestión de segundos, donde dices, llega una actividad, llega una tarea y en ese momento tomas la decisión. Puedes pegar esto cerca para que lo tengas visible y te hagas al hábito de seguir esta forma de evaluar las tareas que tenemos. El tercer hábito dice planificar en función a resultados. ¿Te acuerdas que te estaba hablando hace un momento? Ser eficaz es que aquello que estoy haciendo realmente me produzca los resultados que yo estoy buscando. La clave aquí entonces es definir cuáles son los resultados de alto impacto. Acuérdate entonces de lo que te hablaba de la ley de Pareto. Si yo empiezo a reconocer cuáles son aquellas pocas acciones que me producen más resultados, hago más de esas. Me pongo más importantes a hacerlo, lo pongo los más importantes y los ejecuto por prioridad, los ejecuto en orden. Aquí hay una fórmula que lo habla, creo que esto era de Jim Rohn, que habla de precisamente
cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, ¿verdad? Por ahí tiene un libro que se llama ¿Cómo hacerse sapo? Habla precisamente del tema de que si hay algo que yo tengo que hacer y no me gusta, lo mejor a veces es hacerlo de una vez. ¿Por qué? Porque así yo los hago eso y salgo de eso. Pero también apliquémoslo al tema de resultados. Esto estaba pues precisamente en unos audios que había hecho con este tema con Tony Robbins, y él habla mucho de ese enfoque en resultados. Entonces dices, ¿cuáles son aquellas 3, 4 actividades que me aportan mayor valor al resultado que yo quiero? A los resultados. Y puedo tener resultados en diferentes áreas de mi vida. De hecho, eso es lo importante, que tenga ese balance. Como te decía, aquí tenemos muchos conceptos que hablar y no puedo detenerme en todos como lo haría en un taller, pero la idea es que tengas enfoque en resultados en diferentes áreas de tu vida. Siempre hemos hablado de lo que llama la rueda de la vida, en temas de familia, en temas de crecimiento personal, en temas de trabajo, etc. Bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que te aportan más valor? Y entonces, planeas cuáles son esas 4 cosas que tienes que lograr. Y cuando yo hablo de este concepto, a veces la gente me dice, pero 4 cosas, si yo tengo un montón de cosas que hacer en un día. No importa, concéntrate en cuáles son esas 4 más importantes que te aportan más valor. Y entonces las priorizamos. Decimos, ok, la más importante, la acción que yo no puedo dejar de ejecutar este día es esta. La segunda que yo no puedo dejar de ejecutar es esta. La tercera, esta. La cuarta. Vamos a decir, ahí puedes seguir si quieres, pero vamos a enfocarnos en 4. Decides cuáles son esas 4 cosas que no deberías dejar de hacer ese día. Y te enfocas en cumplir la primera. ¿En qué momento? En aquella franja de tiempo que es más productiva para vos. ¿Te acuerdas? Si yo sé que en las mañanas es mi momento más productivo y tengo una actividad que es realmente valiosa e importante, la pongo ahí y la hago de primero. Y luego sigo entonces con la segunda en jerarquía, luego la tercera, luego la cuarta. Aquella que dejé pendiente, si es que dejé alguna pendiente, la paso para el día siguiente. Y entonces, otra vez el otro día, sigo ejecutando en ese orden. Cuando tomo esta disciplina, primero, acuérdense, lo importante es liberar mi cabeza de estar pensando en las cosas que tengo que hacer. Lo tengo ordenado. ¿Cómo priorizo esto? Muy importante, ojalá tomemos un tiempo el fin de semana para organizar cuáles son aquellas cosas importantes que yo debo lograr en la semana. El día antes de acostarnos, antes de acostarnos, revisamos cuáles son las cosas que tengo que enfocarme el día siguiente, así nuestra mente pues se libera de ese tiempo, no nos vamos preocupados sabiendo si tenemos que hacer o no, lo tenemos muy claro, y al día siguiente empiezo a ejecutar en ese orden. Créeme que estos conceptos son claves, y si los sigues y los pones en práctica, vas a ver enormes resultados y cambios importantísimos. Con solo uno de estos hábitos que empieces a utilizar, que empieces a trabajar en ello, vas a ver cómo empiezas a lograr resultados. Los resultados que me han dicho, por ejemplo, las personas con que he trabajado, personas que me decían, yo me resistía, por ejemplo, a tomar un tiempo para hacer una actividad que no me gustaba mucho, y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos si entonces la programamos de primero en el día y solo destinas 20 minutos a hacer esa actividad que no te gusta y lo hacemos de primero y salimos de ella? Y empezó a hacer eso e incluso le empezó a tomar gusto a esa actividad porque empezó a ejecutarla, vio que le daba resultados y ya la vio desde otra perspectiva. Mientras que lo que le pasaba era que esa actividad que tenía que hacer, todo el día estaba, tengo que hacer tal cosa, pero no me gusta, no lo he hecho. Entonces empiezas a buscar excusas, empiezas a ocuparte. ¿Te acuerdas aquello que decía? Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Entonces dices, bueno, sí, ahorita lo hago, pero voy a enfocarme ahorita en hacer tal cosa. Bueno, pero ahorita voy a llamar a tal persona, ahorita voy a hacer tal otra. Y entonces empiezas con esos, ahorita voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y no te concentras en la que es realmente prioritaria. El cuarto hábito, enfocarse y ejecutar en acción eficaz. O sea, precisamente eso. Ya tengo las listas, sé las prioridades que tengo que hacer, empiezo a ejecutar con un enfoque realmente en aquello que tengo que hacer. Y es que hoy en día es muy difícil este tema del enfoque. El doctor Edmundo Velasco siempre dice una frase que dice que quien no resuelve el enfoque no resuelve su vida. Y es importantísimo resolver el tema del enfoque. Más, como te decía, en este momento en que uno llega, se sienta a la computadora,
abre el correo y ¡pum!, te sale una cosa, te invitan a ver un video, te invitan a ver otra cosa, te entra una llamada urgente y empiezas a desenfocarte de aquellas cosas importantes que tenías que hacer. ¿Cómo puedes empezar a usar estrategias para esto? Por ejemplo, yo te digo ejemplos y vos tomas los que más crees que te sirvan. Por ejemplo, cosas que he implementado con mis clientes. Por ejemplo, alguien me decía, y yo lo he practicado en algunos momentos también, yo sé que en levantarme y revisar el correo me cambia el orden de las cosas que yo tengo por hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, me levanto y veo una urgencia, termino contestando algunas cosas y me sacan del enfoque que yo tenía. Entonces, por ejemplo, si para vos eso es un reto, puedes decidir, yo me levanto en las mañanas, no abro mi programa de correos, resuelvo 2, 3 cosas importantes y después de eso reviso el correo y empiezo ya a revisar y a hacer las cosas. Es una estrategia. Por ejemplo, yo acostumbro tener espacios de tiempo donde voy y reviso Facebook, donde reviso otras redes sociales o cosas. El WhatsApp no lo reviso todo el día, sino que de vez en cuando, unas 2 veces en la mañana, otras 2 veces en la tarde, reviso el WhatsApp y contesto lo que sea importante y lo que no, ahí lo dejo. O sea, no. ¿Por qué? Porque si todo el día estoy pendiente de mi WhatsApp, por ejemplo, me desenfoca y me quita tiempo de las cosas importantes. Otra cosa que, por ejemplo, acostumbro a hacer, me pasa con el WhatsApp, es que yo programé mi teléfono para que a partir de cierta hora de la noche se apaga. O sea, no me da notificaciones de nada y se vuelve a encender hasta el día siguiente en la mañana y me empieza a dar las notificaciones que entraron en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque quiero respetar mi espacio de descanso. Me pasaba que entonces alguien me pone un WhatsApp a las 2, 3 de la mañana y tal vez se me activaba el teléfono o lo que fuera. Entonces puede ser que me sacara de mi tiempo de dormir o me pusiera preocupado porque tal vez era algo importante, pero entonces, si no me entero, no pasa nada, no va a pasar nada porque 4 horas después, cuando me levante, vea el tema y entonces esas son estrategias que yo utilizo. Otra cosa que acostumbro utilizar, por ejemplo, son los pomodoros. Cuando necesito concentrarme, hay una metodología que se llama la metodología de pomodoros. Te invito a que la profundices y la veas. Es muy simple de entender. La encuentras, incluso hay una página de Wikipedia que te explica cómo utilizar los pomodoros. Los pomodoros son aquellos relojitos como los que utilizan en la cocina para asignar el tiempo de cocinar algo. Voy a continuar explicándote un poquito en qué consiste esta metodología, porque es realmente útil de cómo utilizar y mejorar tu productividad utilizando pomodoros, precisamente después de este corte. Acelera tu éxito con Luis Antonio Chacón. Muy bien, regresamos. Y te hablaba entonces de la estrategia de los pomodoros. Por ejemplo, la estrategia del pomodoro lo que te dice son estos relojitos. Yo lo tengo, por ejemplo, en una aplicación en mi computadora. Hay aplicaciones para el celular, pero también puedes utilizar cualquier metodología o cualquier aplicación o el mismo teléfono o el reloj, lo que sea. Siempre es usar lo que tengo a mano. Asigno, entonces, ¿cómo funciona? La metodología lo que dice es que asigno 25 minutos de trabajo totalmente enfocado, cero distracciones y totalmente concentrado en aquello que tengo que hacer. Quizás me diga 25 minutos nada más. Sí, 25 minutos. A los 25 minutos para el pomodoro, tomo un pequeño descanso, respiro, tomo agua, camino, vuelvo a sentarme y trabajo otros 25 minutos. Luego de allí viene otro periodo de descanso y voy trabajando en esos pequeños periodos. Cuando hago eso, créanme que la productividad se aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa muchísimo es que estamos trabajando, estoy ejecutando y entra una llamada telefónica, me desconcentra. O entra una llamada en Skype, me saca de lo que estoy haciendo. O entra un correo y lo reviso. Y entonces produje 5 minutos, entré a revisar un correo, tal vez tardé 3, 4 minutos y tengo que volver a ver dónde estaba, qué estaba haciendo, volver a enfocarme, entra otra distracción y en esos pasos y poco soy productivo. En esos 25 minutos de productividad apago todo, apago hasta el sonido del teléfono, pongo mi Skype como que no estoy, lo que sea. Y en esos 25 minutos me concentro totalmente en producir. Luego tengo ese espacio, contesto una llamada, si fue que entró una llamada y no la contesté,
vuelvo a trabajar. Entonces, como te digo, profundiza un poco en la estrategia, es bien interesante y es muy fácil de utilizar. Es una herramienta que utilizan muchísimo en programación para tener espacios muy concentrados y luego tener espacios de distracción, de salir, caminar, estirarme un poquito. Yo soy de las personas que no puede pasar muchas horas sentado porque no sé, me disperso, necesito estoy trabajando, me gusta salir, caminar un momentito y volverme a sentar, aunque sea ir a tomar un vaso de agua, lo que sea. Entonces, esa técnica me ayuda muchísimo a poder hacer las dos cosas. Te invito a que profundices en ello. Importante, ese hábito número 5, desconectarse estratégicamente para renovar energía. Dice por ahí Stephen Covey que es como aquel leñador que no para afilar la sierra. Es un leñador que está cortando y cortando y cortando y no para afilar la sierra. El tener ese momento de desconectarse, de tomar esos momentos de descanso. Te lo dice alguien que sinceramente he sido adicto al trabajo, que trabajo, mira que utilizo la palabra trabajo, o es un tema para mí siempre estar viendo cómo no me voy de lleno, porque soy muy apasionado en lo que hago, me encanta lo que hago y rápidamente caigo en el tema de estar muchas horas trabajando. Entonces tengo que estarme haciendo conciencia de tomar esos espacios, de salir de la oficina, de pasar tiempo con mi familia, de tomar tiempo para otras cosas, para renovar energía, de ir a hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas que me aporten energía. Porque, lo digo como te digo, sé lo que es ese tema y sé lo que ha sido un reto para mí por el tema de ser muy adicto al trabajo. Hablamos entonces del el sexto hábito, bloquear tiempo para crecer y avanzar. Ahí es importante, tenemos siempre que tener un espacio de tiempo, no importa todo lo que estemos haciendo para crecer en aquellas actividades que necesitamos crecer. Recuerden que hablamos de el equilibrio en nuestra vida, entonces tener tiempo para crecer espiritualmente, crecer saludablemente, pero también desarrollarnos, aprender nuevas estrategias, nuevas técnicas. No podemos quedarnos estancados. Hoy en día, si no estás creciendo, rápidamente te haces obsoleto en cualquier área de trabajo que estés. Tienes que estarte preparando, desarrollando, leyendo, investigando, tomando cursos. Es importante ese tiempo que tomes. Y invierte un poco de tu tiempo en crecer, en desarrollarte en las diferentes áreas de tu vida. Y no tiene que ser una enorme cantidad de tiempo. Mira, con solo que tomes la disciplina, por ejemplo, de leer 15 minutos al día, 20 minutos al día, y luego vas sumando, donde te empiezas a descubrir, pero hazte el propósito, es decir, si no estoy leyendo hoy, voy a tomar 15 minutos para leer en el área de desarrollo. A mí alguien me recomendaba siempre leer varias cosas, estar siempre leyendo varias cosas, y decía, leer un libro, por ejemplo, en el tema de crecimiento profesional, otro en el crecimiento espiritual o crecimiento personal, y alguna otra cosa que te guste. A mí, por ejemplo, me gusta, siempre saco un tiempo para leer alguna revista en el tema de atletismo o por ejemplo, de gente que hace ejercicio de maratones, que corre carreras. Entonces, estoy suscrito a una revista y tomo un tiempo a la semana para ver eso. ¿Por qué? Porque me divierte, me gusta, me apasiona el tema, pero también siempre estoy leyendo temas relacionados con mi actividad profesional y también temas de desarrollo personal. Entonces, son cosas que yo hago, por ejemplo, y te comparto, no porque tienes que hacerlo de esa manera, sino para darte un ejemplo de cómo lo hago yo. La otra cosa importante, simplificarse la vida. Esto es importantísimo. Empieza a revisar qué de todas las cosas que haces durante el día realmente te aportan valor. O hay cosas que nosotros hacemos simple y sencillamente porque alguien nos dijo que teníamos que hacerlas de esa manera. A veces hacemos, no sé, perdemos mucho tiempo porque siempre vamos a hacer las cosas a un lugar donde tal vez no eran tan necesario, lo puedo hacer en un lugar más cerca. Tal vez siempre estoy acostumbrado a hacer reuniones presenciales y puedo tal vez quitar algún tiempo de eso haciendo una reunión vía Skype. Puedo quitar cosas, puedo eliminar lo innecesario o puedo delegarlo a otra persona. Hay cosas que uno necesita hacer porque no tiene que hacerlas uno. Tal vez sea más rentable que otra persona lo haga y no gastar el tiempo de uno en ello. Es simplificarse la vida, acuérdense. Para lograr más tenemos que hacer menos. ¿Qué de las cosas que haces
realmente no son importantes que las hagas. O qué cosas haces de una manera complicada porque alguien te dijo que tenías que hacerlo así. A veces por un perfeccionismo que nos inculcaron, que nuestros padres nos dijeron, es que eso hay que hacerlo así, de esa manera, y que porque tal vez hay una tecnología que lo facilita, tal vez puedo comprar en el supermercado algo ya prehecho, puedo simplificarme cosas, pero tengo esa formación de que todo tengo que hacerlo yo, todo tengo que hacerlo de la manera difícil. Busca y verás cómo realmente estamos llenos de esos paradigmas, de esos conceptos donde nos complicamos realmente la vida haciendo cosas que no nos aportan valor, que lo podemos simplificar. Revisa. Te digo que cada una de estas cosas que te he dicho hoy son para reflexionar, para tomar espacio y para revisar qué de aquellas cosas puedes hacer diferente. La clave es hacer cosas diferentes. El punto 8, revisar constantemente qué compromisos tengo. Nos vamos llenando de compromisos, estoy lleno de reuniones, nuestros hijos nos dicen que si podemos hacer tal cosa y les decimos que sí, nuestra esposa nos dice que si podemos hacer tal cosa y le decimos que sí, a todo el mundo le decimos que sí, y después nos damos cuenta que le estamos quedando mal a todo el mundo, porque no aprendimos a decir no desde el principio. Entonces, importante revisar cuáles son aquellas cosas en las que me estoy comprometiendo, igual cuáles de aquellas son realmente importantes, cuáles realmente tengo yo que hacerlo, cuáles cosas realmente tengo que hacer. Entonces, si reviso mi semana y veo, tengo que ir a tal reunión, me comprometí a ir a hacer tal cosa, me comprometí a hacer tal otra, puedo revisar si puedo negociar con esa persona y decirle, mira, yo te dije que te iba a ayudar con tal cosa, pero no lo voy a poder hacer esta semana. Está bien si lo hacemos en tal fecha. Listo, lo pongo en la agenda, me quito eso de la cabeza y lo suelto. Entonces, reviso si aquellos compromisos que tengo los mantengo porque son importantes, si los delego a otra persona o los suelto. Ahora, negocio con esa persona, ¿te acuerdas que te dije que te iba a ayudar con tal cosa? Realmente creo que no voy a poder, me disculpo, hago lo que sea, me quito de ese compromiso. Si estoy involucrado en varias reuniones y resulta que no me están aportando valor, pues tengo la decisión y la potestad de en determinado momento decir, ¿sabes qué? Ya no voy a participar en este grupo, no voy a participar en esta actividad, o no tal cosa que yo dije que iba a hacer en este momento no me es importante, mientras no estés dañando a otra persona con aquello, porque nos llenamos de muchos compromisos que a veces son absurdos, de cosas que nos decimos porque no aprendimos a decir que no en el momento. Revisa antes de decir que sí algo, revisa, ¿realmente lo puedo hacer? ¿Tengo la capacidad? ¿Realmente es importante que lo haga yo? Entonces allí haces ese enfoque. Luego entonces, precisamente el noveno hábito es tomar conciencia sobre lo que estoy haciendo. Esto es importante, es durante el día, varias veces, hacer la reflexión de lo que estoy haciendo, me aleja o me acerca a mis objetivos. ¿Estoy realmente ocupado o estoy produciendo resultados? Entonces, varias veces al día. Alguna sugerencia o tácticas que te puedes ayudar para esto. Por ejemplo, programa en tu teléfono unas 3, 4 alertas durante el día, o prográmate de que a las 9 de la mañana, a las 11 y a las 3 de la tarde, siempre para un momento, respiro unas 2, 3 veces y digo, ok, ¿en qué estoy en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy realmente produciendo o solo estoy haciendo? ¿Estoy produciendo, estoy haciendo lo que me había planteado o me dejé involucrar? Toma esos momentos de tiempo y revisa cuál es el mejor uso del tiempo que puedes tener durante el día. Este tema es bien importante y créeme, te hace una enorme diferencia. Entonces, este es el noveno hábito. Entonces, recuerda los pasos para adueñarte de esos hábitos, reconocer cuáles son los hábitos malos o hábitos que no me están aportando y cambiarlo porque no me están dando una consecuencia positiva, reconocer cuáles son los hábitos que estoy haciendo bien y potenciarlos, cuáles de aquellas cosas que sí hago me aportan valor y potenciar más de eso. Tomar 3 acciones específicas. De todas estas cosas que te dije, empieza a tomar 3 acciones. ¿Cuál empiezo a ejecutar primero? ¿Cuál después? Y empieza a tomar estos hábitos. Empieza 1 a la vez, 2 a la vez. Empieza a tomar acciones, pero haz el compromiso de tomar mínimo unas 3 acciones. Y puedes revisar luego este video, puedes consultarlo, puedes
vas a ver que hay muchas cosas que probablemente las mencioné muy rápido, puedes profundizar en cada uno de esos temas. Programarte en positivo, siempre estar buscando cómo ser mejor productivo, no enfocarme en las cosas que estoy dejando de hacer, sino en las que sí me están aportando, y tener ese enfoque realmente positivo. A tomar estos hábitos durante 21 días consecutivos. Precisamente ahí es la clave, enfocarme en cómo estos hábitos los tomo y los sigo durante 21 días consecutivos. Aquí entonces, simplemente las estrategias para aterrizar lo aprendido, empieza a ejecutar, empieza a trabajar en ello, empieza a darle una continuidad y empieza a probar. Cualquier cosa, sabes que siempre me puedes escribir, me puedes seguir en luisantoniochacon.com, me puedes escribir a contacto@luisantoniochacon.com, cualquier duda, cualquier cosa que tengas alrededor de este tema. Me encantaría que me compartas si aplicaste algo de ello y cómo te fue. Este es un tema que realmente, como te digo, da para mucho trabajo. Me encanta haberlo compartido contigo y espero que sea de gran ayuda. Nos vemos la próxima semana. Pura vida y que tengas paz. Acelera tu éxito. Un espacio para todos aquellos emprendedores que desean crecer, tanto a nivel profesional como personal, con innovación y excelencia. Compártelo y déjanos tus comentarios. Únete a nuestra comunidad. Visítanos periódicamente en luisantoniochacon.com.